9 de la mañana, 8 minutos. Buen día, compañeros. ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Con frío. ¿Qué pasó? ¿Dónde De la bermuda de la campera. Yo no sé, en verano vas a venir de musculosa, ¿qué vas a venir desnudo? Bueno, pero Pasa que él igual está de remera, pase lo que Por pase, eso pero digo, no, eso no soy significa que no atérmico. sienta el frío. Ah, ¿vos decís que lo sufre? No sufre. No, lo es que siente, no lo él sufre. se da cuenta de la diferencia de Claro. temperatura. Tocame, Todos te dice pensábamos aparte. que no, pero Tocame. sí. Lo primero, tocame. Y lo tocás y el tipo no está frío. Sangre caliente. Sí, bueno. ¿Se te quemó el asado el sábado o no? ¿Cómo se me va a quemar el asado? Algo? A mí, pero por favor. Me puede pasar cualquier cosa menos quemar el asado. Sos, Ah, Hablemos claro. vayamos El pase a es raro. serpiente. Punto, Jim escuchame, Morrison. tuvieron una entrevista muy importante hablando de deuda. Seguramente haya mucha gente escuchándonos. Algunos de esos más de 200.000 que lograron regularizar y zafar del problemón que habían generado, capaz que con una deuda de 20.000 pesos en una tarjeta de crédito y O terminaron menos. siendo O menos. una deuda incobrable. O O mucho menos. menos. Claro. Ellos salían 200.000, 220.000, 204.000 y 170.000 entra. O sea, 3.4 millones de tarjetas de crédito todos los días deben estar entrando, pero entonces, de a yo cientos. creo que seguramente es multicausal las razones, ¿no? O sea, y creo que está bien lo que dice Bárbara Mainzer, de que hay que buscar quizás las razones en otro lado, el mercado de trabajo, ¿no? O sea, pero yo creo que esta cosa que nos vino, esta ola de la inclusión financiera, digamos, ¿no? Nos llegó impuesta, pero sin una educación. Sin una educación, todo el mundo con tarjeta y Exacto, un revólver a cada uno. Claro. Digamos, ¿viste? Sin Sí. enseñarles a usar el arma. Igual que el celular, ¿no? Claro. Y bueno, como siempre, quienes están preocupados por este tema te dicen, bueno, hay que empezar a educar desde abajo, desde el nivel escolar. Y bueno, yo siempre digo que las escuelas van a reventar, porque ahí le tiramos a las escuelas, le tiramos el medio ambiente, La comida. el tránsito, la comida, la droga. La escuela no puede todo. Me parece que hay un problema que hay que resolver bastante rápido. Y creo que hay algunas cosas que se pueden hacer mientras esa educación no avanza. Por ejemplo, se podría regular cierta publicidad, no digo engañosa, pero la publicidad de las casas de créditos tendría que ser muy, muy clara. La información que se le da a la gente tiene que ser muy, muy clara. Hay una experiencia de República Microfinanzas que es sumamente interesante. Yo sé que tiene costos eso, pero ellos hacen un seguimiento de las personas que piden crédito, Sí. cuáles son sus condiciones, si son pequeñas empresas, le ayudan a formalizarse, le ayudan a generar las condiciones para que luego no se conviertan en morosos, digamos, ¿no? Es complejo eso porque tiene costos estar encima y se hace un seguimiento de cada uno, pero me parece que se podría regular un poco más, no digo la facilidad para acceder a los préstamos, por los créditos, porque bueno, está bien que haya una cierta facilidad, pero también que haya un cierto control sobre la forma en que le llega a la gente las ofertas para obtener los préstamos en algunas financieras. Yo igual creo que lo de la educación no es solamente por la escuela, sino siempre se habló de que no se habla de plata, ¿no? No se habla de plata en una mesa, no se habla de plata en la casa, claro, está porque mal, es de está mala mal visto, educación está hablar mal de la visto, está plata mal visto, y no, o sea, en este camino de no hablar de plata no tenemos ni idea. Después entra nuestras vidas. No, y vos creés que sos solo vos. Seguramente capaz que haya gente escuchando que cree que es solo ella la que tiene un problema económico, solo ella la que no sabe leer la tarjeta de crédito, la que tiene deuda. Tranquilo que no sos solo vos. No, Hay un no, es montón de terrible. gente. Yo me acuerdo de un informe del año pasado que vos mismo hiciste, Daro, Claro. con respecto al tema de la educación financiera. Y es cierto que en algunas instituciones se brindaba, pero en la mayoría no. Y el estrés financiero. No se ponía ¿Vos en viste práctica. la liquidación de la tarjeta de crédito? Sí, no. Parece una ecuación de... Totalmente. ¿no? Pero además el problema La no es... Das vuelta y no teoría sabes de cómo leerlo. relatividad, No, yo qué sé. olvidate. El problema no es el acceso al crédito, el problema es cómo salís después Claro. de haberlo obtenido. Claro. Y ahí está el gran inconveniente, porque además cualquier piedrita hoy en el camino te hace patinar. Cualquiera. Te fue mal, tuviste un problema en el laburo, te quedaste sin trabajo. Volver es muy difícil. Ya lo hablamos pensando en otras situaciones, ¿no? Estamos más cerca de terminar en un asentamiento que en un palacio, ¿no? Valga el burdo ejemplo. En Estados Pero- Unidos, que es una economía increíble, 6 de cada 10 no pueden cubrir un costo de $400 ante una emergencia. Claro, y ese es el Imagínate gran acá. problema. Y aun cuando te dan la posibilidad de una amnistía o la posibilidad de que vos reduzcas tu deuda, no todo el mundo lo puede hacer. Aún Claro. le resulta bastante complejo. Así que sí, y el incremento de las tarjetas de crédito, bueno, la ley de inclusión financiera, entre otras cosas, ha hecho que hoy prácticamente más del 90% de las transacciones, lo hablábamos la semana pasada, son en dinero electrónico.
ya no hay efectivo. El 95% de las tarjetas de débito admite chip, o sea que es muy sencillo ir y apoyar y debitar. Y es la tarjeta que más crecimiento ha tenido, inclusive la de débito, ¿no? Por la vía de la acción se terminó convirtiendo en una exclusión financiera. Claro, bueno. totalmente. Sí, porque eso me parece clave entenderlo, ¿no? Porque se nos vino encima una tecnología tremenda y una terminología en ocasiones inaccesibles. Antes de salir jugábamos con estas medidas que propone el gobierno en el presupuesto, ¿no? Molesta, por favor, Claro, facilitación de cuentas en pesos automáticamente rentadas. ¿Qué es eso? No lo entendés. Y hay gente preparada que tampoco lo entiende. Claro. Que le preguntás y te dice, la verdad que no sé qué significa eso. ¿A qué voy? A que creo que hoy puede ganar el que explique mejor, ¿no? Entonces, esa tremenda oferta que tenemos de acceso al dinero rápido, ¿no? Yo conozco gente que ha sacado préstamos por 700 pesos. ¿Está? 700 pesos. Y forma parte de la realidad. Y Laura decía algo muy importante hoy. La humillación que sentís. Claro. Sí, y la tenés un problema de soledad pago. en la que lo manejás también. A me todos parece, en algún ¿no? momento Sí. nos ha pasado. Y vos decís, ¿Quién va y dice, no, Claro. sabes que tengo una deuda de tal? No, te la guardás claro, vos, vas no callado. puedo por esto. Me refiero al hecho de poder transparentar toda esa situación, ser conscientes de los riesgos que tenemos, no solamente cuando hablamos de dinero y cultura, también con el celular está pasando la cantidad de estafas que ocurren porque te agarran desprevenido y no sabes qué decir y la quedaste. Pero creo que hoy gana en la plaza el que explique mejor. La institución una cosa que de pueda facilidad. explicarte qué hacer, qué significa, qué es una unidad indexada. Hay cosas que dan facilidad, Aldo, como la unificación de las deudas. Vos tenés deudas con 3 casas de crédito. Y decís, ¿para qué voy a pagar una si después sigo estando en el crédito con las otras Claro. 2? No es lo mismo si vos unificás esas 3 deudas y la persona tiene una sola deuda Ujú. y trata de carretearla como una sola deuda y no si tiene 3. Hasta psicológicamente es distinto y están en camino de eso. Pasa que la deuda es negocio también. Para un montón de empresas claro. la deuda es negocio. Entonces, Sí, en ese camino. Si se compra deuda. Y yo No no va a sé ser hasta negocio. dónde sirve, claro. Yo lo que digo, lo que digo es que tenés derecho a decirle a la persona, explícame bien porque no entiendo nada. Claro. Explícamelo. ¿Qué significa? ¿Cuánta gente tiene su plata en cuenta corriente y no en caja de ahorro, por ejemplo? Sin saber que ahí la plata está quieta, no se mueve y solamente te van a sacar plata porque tenés que pagar un costo mes por mes. Y un día te enteraste que, y yo pensé que ganaba algo ahí. No, es cuenta corriente, no ganas nada ahí. Pero alguien te lo tiene que explicar o por lo menos tenés que ir y preguntarlo. Yo creo que tenemos derecho de ir sin ningún tapujo y decir, mira, no entiendo nada cómo es esto, cómo funciona. Pero si no sabes ni qué preguntar a veces. Sí. Bueno, empezamos por ahí. Pero si yo me vas esto, ¿y cuánto voy a pagar yo? No sé. La trampa del pago mínimo de la tarjeta, por ejemplo. Eso, ¿cuánto nos demoraron en explicar, o cuánto demoraron ustedes En en que entender. te En dijeran entenderlo. que nunca hagas el pago mínimo, que es una trampa mortal? Y yo lo ¿Cuántas hice una veces? vez y después ya me di cuenta de los intereses que me habían venido y dije, no, esto no estaba bueno. Me al parece final. que no era Me por parece acá. que no. ¿Pero cuánto? Pasa que cuando Y- no podés pagar más que el mínimo Claro. también, ¿no? Quedás Sí, ahí. Bueno, pero nadie capaz te lo a veces explica. Me parece que está eso. salado. Eso, como vos Claro. pensás que no va a pasar nada, nadie te dice, mirá que si pagas el pago mínimo, Es después te como- pasa esto. Es peor, Claro. es peor todavía. Tenés que probar. Yo creo que te perfectamente suceda, puedes ¿no? agarrar tu factura y decirle, esto que está aquí? ¿Qué ¿Qué significa? significa? ¿Qué Claro, significa? pero fue como que es toda una suma de cosas. Y a todo lo que ustedes venían diciendo le agrego, por un lado, también lo que está pasando, eso que ustedes decían, celular y demás, que ahora también perdemos un poco noción de lo que vas gastando, porque es muy fácil, es comprar la aplicación que haces un pedido de comida o Mercado Libre que todo el tiempo te dice, recibilo hoy, recibilo hoy en 12 pagos y bla, bla, bla. Entonces es como esa cosa, ¿no?, del Fácil. consumismo rápido que también debería tener. Hay muchas Lau, cosas que está funcionan, demostrado que el nuestro cerebro, cerebro. reacciona diferente cuando vos pagas con el teléfono que cuando soltás un Igual, si billete. está buenísimo. Exacto, no tenés la percepción Claro. de lo que estás gastando. Está Y- buenísimo, es así ya está. Claro, es súper fácil, lo mismo que el Uber, coso, todo te va sacando y cuando quisiste acordar. Eso me recomendó, Nachito Romero me recomendó el método japonés de control de gastos, el Kakebo, que ahí lo pueden bajar en internet, pero si no lo hacen con ustedes uno casero, y me enseñó con respecto a eso, ¿no? A empezar a tomar conciencia de cómo gastás en el día a día y empezar a tener un patrón también de tus gastos, en qué podés empezar a suprimir. Como decía Bárbara, es cierto, hay situaciones extremas, pero en realidad muchas veces no son situaciones extremas que nos llevan a endeudarnos o tal vez a reacomodarnos para volver a tener
un sistema financiero sano, que puedas quitarte esa angustia de llegar a fin de mes y todo. Y me pareció interesante porque parte de todo esto que ustedes venían hablando y de cómo nosotros vamos perdiendo dentro de esa carrera de comprar, gastar, realmente lo esencial, lo que no nos puede faltar, lo que es necesario para una vida digna, y a partir de ahí ver dentro de esos ingresos cómo podemos avanzar. Eso que ustedes decían de la tarjeta, el no sacar un préstamo para pagar otro, es muy avergonzante con el no entender. Por eso se van, hay un dato que mucha gente accede o va a los préstamos irregulares, pero porque cuando entra a una casa a pedir un préstamo no entiende lo que le dicen, no quiere, no se anima a preguntar. ¿Entendió? Sí, y prefiere entendí. ir a otro que le dice, mira, firma acá y te doy la plata. 2 minutos, la tenés a sola firma, en la mano. Entonces eso Aquí me también acuerdo- pasa. me acuerdo que Defensa del Consumidor del MEF, del Ministerio de Economía, contribuye mucho con la gente que tiene deudas, los orienta, incluso intercede cuando hay algunas empresas que se pasan de la raya. Es una referencia importante para las personas que están endeudadas y quieren una orientación. Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía Que y está Finanzas. totalmente sobrepasada, ¿no? Bueno, Cuando Sí. haces una denuncia, lo digo por experiencia Sí. propia, en defensa del consumidor puede pasar 4 meses antes de que tomen tu tema. eso cuando son chicas, cuando son grandes llevan 2 años. Hay alguna, Bueno, por hay eso alguna- te hay digo. una denuncia en defensa del consumidor que ya la agitamos acá y sigue dormida. Y vamos a esperar un tiempito más y no la volvemos a despertar. Bueno. Me gustó la... El misterio. Si no la volvemos a despertar. La traemos, te digo así, la traemos en ambulancia, la traemos. Y vino de negro. 9 y de la ojo. mañana, 20 minutos, ¿arrancamos? Dale. Dale.